actual del COVID, la pandemia, etcétera, a mí me parece muy interesante cómo la Unión Europea ha mantenido, no solo en el discurso, y eso es a lo que me quiero referir, sino realmente en el paquete financiero, que es donde muchas veces se miden las cosas. La cooperación regional, en este caso específicamente con América Latina y el Caribe en materia climática. Como ustedes saben, para poner un poco de contexto, por si algunos no lo tienen tan presente, la Unión Europea lanzó recientemente el Green Deal, ¿no? Su pacto europeo, su pacto verde, que básicamente lo que dice es cómo transitar hacia una economía sostenible. O sea, cómo hacer los retos climáticos oportunidades. Y esto, en los años que tenemos trabajando en esto, es, yo siempre pongo el ejemplo de cómo podemos aprovechar las oportunidades que nos da la modificación del modelo de desarrollo y de las formas de producción y de consumo, esa innovación que tenemos que hacer y esa transformación, cómo la generamos, cómo la convertimos en oportunidades. Entonces, la Unión Europea lanza esta apuesta, lanza este compromiso muy en línea con la Agenda 2030, muy en línea, por supuesto, con el Acuerdo de París de Cambio Climático. Y a mí lo que me parece interesante es seguirle el camino, el track, a lo que ellos llaman el mecanismo para una transición justa, y es decir, cómo apuestan movilizar 100.000 millones de euros del 2021 al 2027 para lograr apoyar, es decir, cooperación, esa transición hacia la economía verde, ¿no? Y luego cómo se va a hacer en términos reales. Quiero destacar dentro del Pacto Verde o del Green Deal, hay varias temáticas que les puse ahí, no leí obviamente, pero quiero destacar la estrategia de biodiversidad, porque estamos yendo en estos temas climáticos y en estos temas de negociación, estamos yendo cada vez más también hacia lo que es la reconexión con la naturaleza y la biodiversidad. Y creo que la Unión Europea, que no es el primero ni el único que lo ha planteado, lo ha puesto muy bien en resumidas cuentas en esta estrategia, en donde antes que todo lo que están diciendo es poner a la naturaleza y a la biodiversidad al frente, ¿no? Al frente como del bienestar, del beneficio de las personas, del planeta, del clima, pero de la economía también. O sea, de hecho, es parte, digamos, del paquete del Green Deal. Y nuevamente, me parece que se posicionan, porque son los primeros, o de los primeros, que no nada más le ponen una política per se compleja de haber logrado coordinarse al interior de los miembros, sino que le destinan nuevamente un apartado de recursos para hacer esto posible con las acciones más concretas. Lo que me parece muy interesante es que de origen esta inversión está ya considerada ser pública-privada. Entonces ahí creo que podemos analizar los retos que esto va a implicar, destinar el 25%, es decir, una cuarta parte del presupuesto de la Unión Europea, que ya estaba depositado o apartado para la acción climática, apartársela a la biodiversidad y en soluciones basadas en la naturaleza. Eso a países como México nos interesa muchísimo porque somos de los principales que tenemos políticas, acciones, ejemplos, experiencia y necesidades en materia de vulnerabilidad y en materia de biodiversidad, ¿no? Entonces, aquí les pongo, por si a alguien le interesa, y te lo mandaré a ti, a Betty y Damaso, y a quien le interese pues, compartir lo que son las acciones más puntuales. Pero yo quisiera irme a lo que es Euroclima. Euroclima es el programa, para quienes quizás no están familiarizados. Euroclima, hoy día estamos ya en la fase de Euroclima Plus, el Euroclima Más, como ven aquí arriba el loguito. Es el programa de cooperación regional de la Unión Europea enfocado en cambio climático para América Latina. Lo que me parece muy interesante dentro de los retos de Euroclima es que es un programa de cooperación para 18 de los más de 20 países en la región de América Latina. Esto tiene una complejidad particular en el proceso de diseño, de formulación, pero sobre todo de negociación de ese financiamiento que la Unión Europea aparta, deposita para la cooperación regional y luego cómo se hace tangible en acciones concretas. Para tener una idea, y me parece interesante, de cómo ha incrementado el presupuesto. En el 2010, en 2013, que fue la primera fase de Euroclima, fueron 5 millones de euros para 3 años. Después, otros 3 años, se duplicó, un poquito más incluso, a 12.6 podemos cerrar 13 millones de euros. Y vean ustedes el salto que tiene, evidentemente, después de la adopción del Acuerdo de París,
asignándole un presupuesto inicial de 88 millones de euros para el paquete que fue 2017-2020. Y ya se está identificando la ampliación presupuestal, se negoció desde por ahí del 2018, para la siguiente fase que afortunadamente se logra mantener en los siguientes años. Creo que es interesante cómo pasa de la gestión del conocimiento, esta cooperación regional pasa de la gestión del conocimiento y el diálogo político y el acercamiento de actores, etcétera, realmente allá ser una cooperación de incidencia, a mi parecer, porque empieza a financiar directamente ya programas más concretos, desarrollo de capacidades, proyectos en las temáticas tan diversas que estamos hablando alrededor de cambio climático, biodiversidad, bosques, ciudades. Para darles ejemplos más concretos, sí está teniendo Euroclima a través de la negociación con CEPAL. O sea, las agencias implementadoras son, por supuesto, la GIZ, la agencia alemana, AECI, del FIAP, la propia CEPAL, en términos de Naciones Unidas regional. Y si ustedes ven, perdón, me adelanté, si ustedes ven como el camino que ha tenido desde el 2008, ¿no? Que empezó esta negociación de la declaración de clima, realmente hasta como termina Euroclima y se convierte en Euroclima Plus, ha tenido una modificación política, pero también operativa el programa, llegando a resultados me parecen muy interesantes. A mí me gustaría sentar, repito esto como la semilla para la discusión. No sé ustedes qué opinen, a mí me parece que Euroclima sigue siendo un programa muy oportuno, vigente, con resultados concretos. Sin embargo, me parece que lo que está en riesgo no es el financiamiento, lo que está en riesgo es lo que está pasando en América Latina, lo que estamos teniendo en países como México, que estamos pasando de ser vistos de ser los champions en términos climáticos, a empezar a estar quizá de alguna manera en duda nuestro papel, nuestra apuesta a estos temas, cuando a pesar de los compromisos internacionales, pues ahora le estamos más apostando a refinerías, o a cancelando proyectos de energía renovable. Creo que el reto de Euroclima está en la implementación, está en la negociación, ya decía yo. A mí me parece muy interesante y muy valioso en la negociación de Euroclima Plus, que en su momento tuve el honor de participar en este programa. Ha habido voluntad política de la Unión Europea para acercarse más hacia las necesidades de la región, y creo que son a veces los miembros de la región América Latina los que no siempre nos poníamos de acuerdo en cómo hacer un uso eficiente de esta cooperación. Creo que ha sido muy positivo que el diálogo se ha llevado más hacia el nivel ministerial, y el acercamiento que ha tenido la Comisión Europea hacia los ministros de Medio Ambiente de América Latina y del Caribe a través del foro bianual que tienen. Eso fue un logro importante del 2018, y esto va a permitir que los recursos se garanticen y se acerquen más hacia iniciativas ya existentes y las prioridades regionales de América Latina, para hacer más eficiente esta cooperación, ¿no? De manera resumida. Yo les dejo mi mail personal para no andar dejando tantos correos institucionales, pero creo yo, colegas, compañeros, me encantaría escuchar su opinión respecto a cuál va a ser el futuro de esta cooperación regional. Yo soy muy idealista, me dice un amigo que soy enferma de idealismo, pero sí quiero pensar positivo, quiero ver el vaso más lleno que vacío. Me parece que esta crisis actual de la pandemia está poniendo en oportunidad el replanteamiento de este tipo de cooperaciones para hacerla más eficaz, más eficiente, pero creo un reto importante, poniéndome los zapatos de los países miembros de la Unión Europea. Creo que va a ser más observada, no solo en términos de transparencia, sino de impacto de los programas. Si la Unión Europea ha decidido mantener el recurso para la acción climática y para la cooperación regional, creo que va a ser más observado cómo es que logramos hacer cosas tangibles, productivas y de un impacto positivo con esos recursos tan escasos en este momento, no solo en la Unión Europea ni en México, sino a nivel global. El contexto climático me parece que es sabido por todos, lo que está sucediendo en términos de degradación ambiental, la propia pandemia que estamos viviendo ahora, creo que ya no es lo que está en discusión, sino que lo que está en discusión es cómo vamos a lograr
a través del multilateralismo y en este caso de la cooperación birregional, hacer posibles estas metas que se planteaban en el Acuerdo de París, convertirlas en acciones concretas y en resultados de reducción de emisiones. Me gustaría dejarlo ahí para iniciar la discusión por mi parte, Nicolás, y estoy encantada de poder escuchar a los demás colegas de la mesa. Muchas gracias, profesora Neidy. Me parece que ese tópico nos toca a todos, ¿no? No solo para abordar en nuestras clases, nuestros cursos, pero para abordar en nuestra vida cotidiana. Y gracias por su entusiasmo. Nos falta un poco más entusiasmo en estos días, particularmente sobre los tópicos tan complicados como el cambio climático. Pero vamos a ver, yo apunté aquí unas preguntas y ojalá que lleguemos a un punto para aprovechar una discusión. Muy bien, paso palabra ahora a mi querida amiga Alicia Gutiérrez González, que nos va a platicar sobre la seguridad de la Unión Europea. Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo. Abrazo. Pues bueno, voy a compartir pantalla. ¿Puedo compartir así o me van a dar el mando? Creo que sí tienes. Ajá. Ah, listo. Ahí va. Aquí está. Sí, ya lo tengo. Va. Ok, listo. Ok. Bueno, pues buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Betty, por la invitación. Tere, Damaso, y a todos los colegas, amigos, compañeros. Es un gusto estar aquí. Pero para el próximo año, Acapulco, ya dijiste, Betty. Acapulco. Bueno, yo les voy a hablar sobre la seguridad de la Unión Europea. Soy la doctora Alicia Gutiérrez González, soy profesora investigadora en la Universidad de Anáhuac, México. Y pues vamos a hablar un poquito sobre qué pasa con la seguridad de la Unión Europea. La seguridad de la Unión Europea, quiero iniciar un poco manejando esa Unión Europea, aunque antes no era Unión Europea, sino simplemente eran Europa devastada después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sabemos que termina 8 de mayo de 1945, Segunda Guerra Mundial. Después se firma la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? 26 de junio en la ciudad de San Francisco. Se unen ¿para qué? Para mantener la paz, para evitar conflictos, etc. Poco después, con el Tratado de Washington de 1949, ¿qué se hace? Se crea una alianza intergubernamental político-militar llamada OTAN, ¿no? Lo que conocemos como la OTAN. Y entonces eso se realizó realmente, se celebra este tipo de tratado para la seguridad no solo de Europa, sino también para la seguridad de Estados Unidos, ¿no? Que si se acuerdan era en lo que duró la Guerra Fría, bueno, pues estaban tratando de evitar aquella confrontación con la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y que bueno, la confrontación sigue, ¿no? Después después de la Guerra Fría, aún seguimos con la OTAN, aunque con diferentes perspectivas. Bueno, pues esta parte de la seguridad mediante la OTAN ahorita ha tenido como una pequeña fractura debido a que el presidente Trump, que ya todos conocemos, es un poco visceral. Y aunque sí ha dicho que los países europeos no aportan por lo menos el 2% del Producto Interno Bruto, pues también quiere manejar a su modo y a su manera la OTAN, ¿no? Si recuerdan, en junio de este año retiró algunas de las tropas de Alemania y pues eso le dio a Rusia como una pincelada de esta inseguridad, de desestabilidad de alguna manera de la Unión Europea. Pero bueno, los países siguen. Alemania, por ejemplo, dijo que ella iba a llegar a aportar su 2% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, dijo que no iba a ser en los próximos 2 o 3 años. Por su parte, España dijo que de ninguna manera iba a llegar al 2%, pero que ella tenía la bondad de prestar sus activos. Entonces, bueno, habría que hacer alguna valoración entre aquellos países que prestan sus soldados y aquellos que realmente apoyan de manera pecuniaria. En la parte de la seguridad mediante la PESC y de la política exterior y de seguridad común y la política de seguridad y defensa común,
que eso sí está ya dentro de la Unión Europea, pues esta nace en el 92 con los tratados de Maastricht, ¿no? Y después con el Tratado de Lisboa 2007, que entra en vigor en 2009, pues ya se crea la figura de alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores. Ahorita tenemos a Josep Borrell, que es de España, ¿no? Y esta política de seguridad y defensa común no pretende hacer en la Unión Europea un ejército. Ya lo dijo Merkel, ya lo dijo, bueno, Macron dice que la OTAN tiene una parálisis cerebral, ¿no? Ayer hablaban también de ese dúo, de esa mancuerna franco-alemana, que ya no es tan fuerte, ¿no? Porque Merkel, por una parte, dice, la OTAN es importante, hay que rescatar la OTAN. Nosotros, europeos, nosotros en la Unión Europea, sin la OTAN no somos nada, en el sentido de la seguridad. ¿Por qué? Porque la OTAN pues ya tiene mucha experiencia, existen muchos programas de salvamento, ayuda humanitaria, migratorios, ahorita con la parte migratoria, toda la parte del Mediterráneo, hay muchísima cooperación con los países de África, con Libia, con Turquía, con la declaración de Turquía que se firma en la declaratoria del 2016, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, antes de continuar con esto de la PES y de la política de seguridad y defensa común, no hay que olvidar que esta OTAN se crea, ¿no? Con el artículo 51 de la ONU, donde se establece esta cláusula de solidaridad, ¿no? Esta defensa colectiva de todos los países. Y dice, si alguno de nuestros países es atacado, eso se entenderá como que nos ataca a todos, ¿no? Y eso pasa el 11 de septiembre en Estados Unidos, que fue la primera vez en la historia que se invoca ese artículo 5 de la OTAN, que precisamente expresa eso. Ahora bien, en la seguridad mediante la política exterior y seguridad común, donde está insertada la política de seguridad y defensa común, también se tiene esa cláusula de solidaridad y también se tiene esa cláusula de defensa colectiva, ¿no? Una es la defensa colectiva contra todos, ¿no? Y la cláusula, cuando en aquel entonces Hollande era presidente, hubo ataques terroristas en Francia y entonces él invocó el artículo 42.7, ¿no? Del Tratado de la Unión Europea y solicitó a todos los países miembros de la Unión Europea su ayuda mediante esta cláusula de solidaridad, ¿no? Si nos ataca uno, nos ataca a todos. Ok. Dentro de esta seguridad, dentro de la política de seguridad y defensa común de la Unión Europea, tenemos las llamadas amenazas híbridas, ¿no? Eso es un tecnicismo, ¿no? De lo que se llama seguridad internacional, seguridad europea, seguridad de la Unión Europea, etcétera. Pero las amenazas híbridas las tenemos en cada instante y momento. ¿Por qué? Esas amenazas híbridas son las que van erosionando la confianza de los ciudadanos y de las instituciones. Y, por ejemplo, un ataque terrorista viene siendo una amenaza híbrida, ¿no? También esto generan desconfianza en el sistema democrático de los países, ¿no? Y por lo tanto, por ende, dentro de la Unión Europea, y fragilizan el sistema de gobierno de sus víctimas, ¿no? O de los ciudadanos, ¿no? Ahí también se contemplan las fake news, la desinformación, que la desinformación puede ser mucha o poca, pero no deja de ser desinformación. La infodemia, ¿no? Con la infodemia, ahí estamos, con esta infodemia se atacó el COVID, se ataca la seguridad, se ataca la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Esta infodemia puede ser muchísima información, de la cual a lo mejor 50-50, la mitad es público y el ciudadano de a pie no sabe cuál es la realidad, ¿no? Ok, pues ahí también en la crisis migratoria, pues también tenemos otro tipo de información, ¿no? La desinformación de que los migrantes son malos o que son buenos, ¿no? También ahí falta mucha comunicación para ver la manera en la que tú vas a ver a un migrante, ¿no? Si tú ves a un migrante como el violador que dice Trump o como el asesino, pues entonces naturalmente no vas a querer un migrante, ¿no? Ahí tenemos que manejar mejor ese tipo de comunicación. Y bueno, pues ya se habló mucho del espacio Schengen, y pues claro, naturalmente el espacio Schengen también tuvo mucho que ver dentro de la crisis migratoria y dentro de la pandemia de COVID-19. Este espacio Schengen se vio afectado. ¿En qué manera se vio afectado y fracasó de alguna manera? Fracasa no por ser un espacio Schengen libre, fracasa porque los controles migratorios se vuelven
a poner, ¿no? Otra vez volvemos a levantar fronteras físicas, las cuales ya se habían suprimido. ¿Desde cuándo? Pues desde que ya teníamos ese acervo Schengen, ese espacio Schengen, y donde comentamos que algunos de los países de la Unión Europea sí están dentro del espacio Schengen, otros no, porque falta que cumplan con algunos de los criterios, y otros, ¿no? Como Liechtenstein, die Schweiz, etcétera, esos sí están dentro. ¿Por qué? Porque sí cumplen, porque también están dentro de este espacio económico europeo que ya conocemos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, Reino Unido con el Brexit, posiblemente salga el 31 de diciembre, no lo sabemos, sigue todavía la tragicomedia, vamos a ver qué sucede, pero bueno, él no está dentro del espacio Schengen, ¿no? Entonces, bueno, muchos de los estudiantes de doctorado en la materia de seguridad de la Unión Europea me preguntan, oiga, doctora, ¿y qué va a pasar con la Unión Europea cuando el Reino Unido se salga? Porque entonces ya no van a apoyar a la Unión, ya no van a apoyar a la Unión Europea. Entonces le digo, no, son dos paraguas diferentes. Un paraguas es la OTAN, donde el Reino Unido se encuentra, es país miembro. Entonces, si uno de los países miembros de la Unión Europea requiere protección, entonces el Reino Unido, por parte de la OTAN, va a tener que darle protección y seguridad a la Unión Europea, aunque no sea miembro de la Unión Europea. Y por otra parte, ahorita todavía está dentro de la Unión Europea en su periodo transitorio, pero todavía, aunque ya no tiene voz ni voto, todavía tiene que cumplir con todas las obligaciones establecidas en los tratados constitutivos de la Unión Europea. Y entonces, por ende, si ahorita existiera algo, estaría obligado a participar dentro de la Unión Europea, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué pasa con esta crisis migratoria y con esta pandemia de COVID? Eso resultó para la Unión Europea un retraso, un retroceso. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, muchas de las fronteras se volvieron a poner. La situación, escuché el comentario de la amiga Marta Hoffman, y claro, es muy diferente levantar una frontera física dentro de la crisis migratoria hasta la pandemia del COVID, ¿no? Porque ahí se están restringiendo las libertades fundamentales de la Unión Europea, que son las 4, ¿no? Libre tránsito de personas, libre tránsito de capitales, libre tránsito de servicios, libre tránsito de bienes, ¿no? Estas 4 libertades fundamentales dentro de la Unión Europea tienen que ser respetadas, ¿no? Muchos de los países que pusieron su frontera no fue realizado conforme a derecho. Entonces, pues sí se presentaron la Comisión y en el Consejo Europeo se presentaron algunas discrepancias, porque si recuerdan bien hubo un reparto de migrantes, los cuales muchos de los países no los aceptaron, que porque si eran del Islam, que si porque eran personas no gratas, etcétera, etcétera. Y bueno, hubo procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y bueno, el tribunal sentencia y dice, esta medida que tú tomaste fue inadecuada, hubo un exceso y un defecto en tu aplicación, ¿no? No lo debiste de haber hecho, sin embargo, muchos países prefieren pagar pecuniariamente a aceptar a los migrantes, ¿no? Y ahorita lo que todavía está sobre la mesa es qué vamos a hacer con el reglamento Dublín. ¿Lo vamos a reformar? Si no, ¿cuándo? Llega el COVID y pues ya no lo van a hacer este año, pasa al siguiente año. Y pues vamos a ver qué pasa con la pandemia. Otra vez se está restringiendo, otra vez hay toque de queda en algunas de las ciudades. Y pues en junio de este año, aunque inició otra vez este tránsito libre de personas, ahorita con esta segunda oleada de la pandemia de COVID, otra vez están restringidas las libertades o la libertad de la libre circulación de personas por la situación de la pandemia. Pero bueno, esto dentro del espacio Schengen, dentro de la Unión Europea, y pues no olvidemos que todas las amenazas híbridas van en contra de los ciudadanos, en contra de las libertades fundamentales y de los derechos de todas las personas, ¿no? Y esas amenazas híbridas son estos pequeños ataques, ¿no? Esos pequeños ataques terroristas, la ciberseguridad ahí también se ve un poco afectada, ¿no? ¿Sí me escuchan? Ah, ya, ok. Es que me apareció un mensaje. Ok. Se ven afectadas y para todo esto, la comisión de Ursula von der Leyen estableció prioridades y estableció unas estrategias donde estas amenazas híbridas tendrían que ser comunicadas y tendría que haber ciertos lineamientos que ahorita están en trabajo. Y también se dijo que se busca una sociedad resiliente, ¿no? La palabra que ya tenemos en el diccionario todos los días desde que inició la pandemia, hay que ser una sociedad resiliente, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver cómo cada uno de los países
reacciona y lo que se pretende es que dentro de la Unión Europea la Comisión logre el consenso, ¿no? Aunque resulta difícil por algunos de los países como es Hungría, Eslovaquia, etc. Pero bueno, con esta parte de la seguridad mediante la OTAN, mediante la PESC, mediante la política de seguridad y defensa común, termino diciéndoles que la seguridad de la Unión Europea necesita y se va a consolidar solamente con la OTAN. Se va a pedir a los países miembros que aporten el 2% de su Producto Interno Bruto para seguir apoyados por la OTAN. ¿Por qué? Porque no está en la mesa de discusión que la Unión Europea se salga de la OTAN o que la Unión Europea tenga un ejército propio. No está dentro de la mesa porque sería duplicar funciones, duplicar esfuerzos y duplicar dineros, que son los que no existen por el momento. Entonces, ahorita lo que hay que hacer es apostarle a la OTAN, seguir con la parte humanitaria en la parte de la política de seguridad y defensa común, que dentro de esta se encuentra pues, las fronteras exteriores, ¿no? Esta agencia de Frontex que se encuentra en toda la región del Mediterráneo, en todas las fronteras, ¿no? Tratando de evitar que estas amenazas híbridas, que también son trata de personas, migrantes irregulares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no les voy a dar clase de amenazas híbridas sobre la seguridad de la Unión Europea. Pero bueno, ahí con eso concluyo y muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias, Alicia.